A continuación tenemos al doctor Edinson Morales, quien nos trae la charla de angioedema hereditario. El doctor Edinson es expresidente de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología, es director médico de la unidad clínica de la Unidad Alergológica en Medellín y además magíster en epidemiología clínica. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar un rato de angioedema hereditario. El pasador, aquí ya pasó. Bueno, mi declaración de conflicto de intereses. Primero empiezo por recordarles y contarles a los que no lo sepan que el próximo 16 de mayo es el Día Mundial del Angioedema Hereditario. Muchos rostros, muchas caras, una sola familia. Esta imagen caminando, ay, perdón, lo avancé. Esta imagen caminando es porque en la campaña hay una campaña de pasos. Si ingresan a la página web que está aquí, se van a dar cuenta de qué se trata. Conversemos un poco entonces de la enfermedad. Angioedema hereditario hace parte del grupo de enfermedades huérfanas. Actualmente hay más de 6.300 enfermedades huérfanas. Como pueden verlo si ingresan a la página de Orphanet, por ejemplo, que es una de ellas. Existen varios repositorios de estas clasificaciones. Y en enfermedades huérfanas hay más de 350 millones de personas afectadas en todo el mundo, entre todas las enfermedades huérfanas. Angioedema hereditario es una de ellas. De todas las enfermedades huérfanas, 80% tienen un origen genético. Angioedema hereditario es una de ellas, de las que tiene un origen genético. Y en Colombia, según una definición de leyes que encuentran por acá como la 1438 del 2011, la enfermedad huérfana es aquella que crónicamente es debilitante, grave, que puede amenazar la vida y tiene una prevalencia menor a 1 por cada 5.000 personas. Así es la definición de ley que existe en Colombia para enfermedades huérfanas. Y en nuestro país, cada 2 años el Ministerio de Salud emite una resolución donde define cuáles son las enfermedades huérfanas de interés, de vigilancia por parte del Instituto Nacional de Salud, y son aquellas que reportamos a través de lo que conocemos como el CIVIGILA, que es una manera pues, de reportar ciertos eventos de vigilancia en salud pública. La última resolución, que es de enero del 2023, para el próximo año debe salir la nueva resolución, nos dijo que en Colombia reconocemos 2.247 enfermedades, de esas más de 6.300. Angioedema hereditario se conoce como la enfermedad 105, por eso cuando se va a grabar en el CIVIGILA, en el reporte de enfermedades de interés de salud pública, es la 105, y que le corresponde en la clasificación internacional de enfermedades número 10, el código D841, que no dice angioedema hereditario, sino que se refiere a un defecto en el complemento. Para los que no sepan, ya Colombia va en camino de adopción de la CIE 11, entonces muy probablemente para el próximo año estaremos hablando de la codificación en CIE 11. Pero en esto es en lo que estamos hoy. Definamos entonces la enfermedad, angioedema hereditario. Es una enfermedad rara, se manifiesta por los episodios de edema que pueden comprometer varios lugares del cuerpo, algunos pueden ser más o menos frecuentes que otros, como la parte facial, labios, párpados. También hay dolor abdominal y edema de la pared abdominal por edema de asas intestinales, también es una presentación relativamente frecuente, y es mucho menos frecuente la de tracto respiratorio superior, donde hay edema de laringe, pero es la más grave porque puede ser incluso fatal para los pacientes. La causa más común, y ahorita verán por qué decimos común, es una deficiencia en el inhibidor de C1, que es una proteína, ya vamos a hablar un poco de ella, y que cuando está en poca cantidad hablamos que hay un tipo de angioedema que llamamos tipo 1, ahorita hablaremos de la clasificación, y cuando esa proteína, el inhibidor de C1, funciona mal, hablamos de angioedema hereditario tipo 2. Pero existen otros que tienen un inhibidor de C1 normal. Por eso es muy importante en el criterio de diagnóstico de la enfermedad la medición del inhibidor de C1. Se reconoce que esto está relacionado con un gen específico, que es el gen SERPIN1, pero el criterio diagnóstico no es ir a hacer el mapeo y la secuenciación genética de ese gen, sino medir la proteína que expresa, que es el inhibidor de C1, además porque desde el punto de vista de costos es mucho más práctico hacerlo así.
Hablando del inhibidor de C1, no les voy a explicar toda esta cascada, pero es simplemente para que reconozcan que el inhibidor de C1 no solamente está en lo que se llama el sistema de activación de contacto, que es el que tiene que ver con el angioedema hereditario, sino que también tiene que ver con la parte de coagulación. Tanto en la formación del coágulo como en la fibrinólisis interviene el inhibidor de C1 y es la razón por la que algunos pacientes, especialmente mujeres, tienen unos fenómenos parecidos a unos fenómenos hemorrágicos, de trastorno de coagulación, incluso hay cierta relación con otras enfermedades del espectro de la coagulación como el von Willebrand. Pero también hay una partecita que tiene que ver con la cadena, la cascada del complemento, tanto en la vía clásica como en la vía de la lectina. Pero en esta, que es la que nos interesa, lo que pasa en el angioedema hereditario es que los pacientes, el inhibidor de C1, al estar deficiente, se afecta toda la vía que lleva, desde el factor 12 a factor 12A, desde la precalicreína a la calicreína activada plasmática, hasta la escisión o el clivaje del cininógeno de alto peso molecular y al final la producción de las bradiquininas que entran en contacto con un receptor endotelial, que es el receptor B2 de bradiquininas, y es el que favorece la salida de líquido hacia el espacio extravascular y por lo tanto propiciar el edema. La falta del inhibidor de C1 afecta todo este mecanismo y por eso los pacientes se edematizan. Prevalencia de la enfermedad. Hemos hablado casi siempre de 1 en cada 50.000 personas, es más o menos como el valor aceptado, pero algunos otros dicen 1.6 por cada 100.000, que es lo mismo que decir 0.8 por cada 50.000 y algunas series de 0.5. Esto nos lleva a que en el mundo existen más o menos 160.000 personas afectadas con angioedema hereditario, Europa unos 15.000, Estados Unidos unos 6.600, Colombia debería tener unos 1.000 a 1.200 si hablamos de 50 a 52 millones de colombianos, más o menos. Pero en los datos de CISPRO, este estudio del doctor Oscar Correa, recientemente publicado como una comunicación en el YASI, nos dice CISPRO, que es una herramienta de información del sistema de salud colombiano, que buscando, rastreando el código CIE-10 de 841 se encuentran 835 pacientes, de los cuales hay 652 que reciben tratamiento a demanda, ahorita vamos a ver qué es tratamiento a demanda, o tratamiento profiláctico a largo plazo, especialmente con un medicamento que se llama lanadelumab, y por eso se supone que para esos 652 hay un adecuado diagnóstico, se puede presumir eso, y eso nos daría que tenemos unos más o menos 80.000 pacientes para la población colombiana, pues hablando de la prevalencia con la enfermedad. Vea que estamos distantes pues del valor, si hacemos pues la regla pues respecto de los 52 millones de colombianos. Y la distribución de enfermedad de tipo 1 y tipo 2 que ahorita les mencionaba, tipo 1 deficiencia en la cantidad del inhibidor de C1, tipo 2 falla en el funcionamiento del inhibidor de C1, es más prevalente la forma tipo 1 con el 85%, tipo 2 15% más o menos, y la forma que tiene C1 inhibidor normal se considera una enfermedad incluso ultra rara, porque la prevalencia de la enfermedad es mucho menor. Esta clasificación, que sí es de muy reciente publicación, está fresquita, pues apenas recientemente publicada ahora el mes pasado de abril, que ya habíamos conocido por algunas publicaciones, reuniones académicas, se llama el consenso DANCE para angioedema, donde DANCE es un acrónimo de estas palabras respecto a la definición, acrónimo, nomenclatura, clasificación del angioedema, y nos habla que podemos reconocer 5 formas de angioedema. Un angioedema relacionado con los mastocitos, por degranulación de mastocitos, donde está el relacionado con la urticaria o sin urticaria y el angioedema en relación con anafilaxia. Uno, mediado por las bradiquininas, que es donde está el típico angioedema hereditario que les acabé de explicar, donde tenemos los dos tipos de angioedema, el tipo 1 y tipo 2, donde hay una afectación o deficiencia del inhibidor de C1, pero también existe un angioedema adquirido. Y también, que es parte también de las formas de angioedema, pero que consideramos con inhibidor de C1 normal, donde hay otras mutaciones genéticas y se reconocen unos relacionados con genes del factor 12, el plasminógeno y el cininógeno,
Otro tipo de angioedema que tiene que ver con la parte endotelial, vascular, donde también hay unos genes relacionados como el de la angiopoyetina, mioferlina, heparansulfato. Otro inducido por medicamentos, donde es una reacción adversa a medicamentos, donde los más famosos son los relacionados con los priles, enalapril, captopril, etcétera, por la manera como ellos funcionan, que permiten acumulación de bradiquininas, o el relacionado angioedema con consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Y el último, que lo llamamos desconocido, donde seguimos teniendo un grupo de pacientes que no sabemos en cuál de estos puede estar relacionado, pero que muy seguramente están cayendo en formas de angioedema hereditario con inhibidor de C1 normal que no conocemos el gen todavía. Y por eso quedan en esa clasificación de angioedema hereditario que antes llamábamos tipo 3 y ahora denominamos desconocido. El consenso sigue definiendo, el consenso DANCE, lo que tenemos desde la Guía Mundial de Manejo de Pacientes con Angioedema Hereditario, respecto a que se reconoce que en el angioedema hereditario está el tipo 1, el tipo 2 y el inhibidor de C1 normal con toda esa clasificación de los genes, y vean que aquí al final quedó el desconocido. El consenso DANCE tiene una parte específica que habla de angioedema hereditario, donde lo rescata desde toda esa tabla que les acabo de explicar. Hablemos un poco del tratamiento. El angioedema hereditario tiene un tratamiento que llamamos a demanda, uno a corto plazo y uno a largo plazo. El de corto plazo lo hemos llamado también como PCP y el de largo plazo lo han llamado, o en el lenguaje tradicional de quienes manejan pacientes con angioedema hereditario, si tiene o no tiene PLP, profilaxis a largo plazo, o tratamiento a largo plazo. ¿Qué es el tratamiento a demanda en el angioedema hereditario? Es un tratamiento que lo que quiere es que los pacientes disminuyan la mortalidad y morbilidad por la enfermedad, por las crisis de angioedema. Es decir, el edematizarse, la crisis laringea, el dolor abdominal, incapacidad, etc. Ese es el objetivo. Debe estar disponible para cualquier crisis de angioedema en el paciente que tenga el diagnóstico, y la recomendación es que tenga al menos 2 dosis del tratamiento profiláctico que va a tener. Ahorita mencionaremos algunos de ellos. Lo debe usar por autoadministración y para ello debe ser entrenado y reentrenado periódicamente para que haga manejo adecuado del medicamento que va a usar a demanda para controlarse. Debe haber consideraciones especiales para el manejo de crisis de la vía aérea, incluida la intubación y la traqueostomía. O sea, si un paciente me llega a un servicio de urgencia, ya utilizó un tratamiento a demanda, mejorado, y está en una condición crítica de vía aérea, debo hacerle una intervención de vía aérea porque está corriendo la vida del paciente, independiente del tratamiento a demanda que tenga. Y también tenemos la recomendación que las crisis de dolor abdominal en pacientes con angioedema hereditario que no mejoran con el tratamiento habitual estándar, se le debe hacer una ecografía en búsqueda de edema de asas, que puede ser visible a la ecografía, en especial con los ecógrafos actuales, modernos, de mejor resolución, para no dejar de pensar que el paciente pueda tener un compromiso de dolor abdominal de otro origen y nos esté pasando otra causa de posible dolor abdominal en el paciente. La profilaxis a corto plazo, o PCP, ¿para qué la manejamos? Para prevenir crisis en aquellos desencadenantes reconocidos para el paciente, como cuáles: procedimientos quirúrgicos, procedimientos odontológicos. Se reconocen otros, pero ellos no van ahí. Por ejemplo, paciente con infección activa puede tener una mayor probabilidad de crisis, pero ahí no voy a hacer profilaxis de corto plazo. Debo controlar primero la infección. Mujeres con angioedema hereditario que consumen estrógenos, el consumo de estrógenos puede precipitar crisis de angioedema. En ellas no voy a hacer profilaxis a corto plazo. Debo quitarle el estrógeno que esté recibiendo por menopausia, anticoncepción, y utilizar otro hormonal que solo tenga progestágenos, por ejemplo. Ahí no se usa profilaxis a corto plazo. Deben tener disponibilidad de tratamiento a demanda, es decir, si yo al paciente le pongo una profilaxis a corto plazo, él adicionalmente debe tener su tratamiento a demanda, porque puede tener de todas maneras una crisis. No debe ser un motivo para retrasar un procedimiento quirúrgico urgente. Si estoy con un paciente que tiene una apendicitis aguda en riesgo de peritonitis y lo tengo que operar ya, no me puedo poner a esperar a que reciba 1000 unidades intravenosas de concentrado inhibidor de C1 derivado de plasma. No, tengo que operarlo ya. Y ya en el quirófano, en la clínica, pues tengo que aprender a manejar la crisis de angioedema si la llega a tener. Y siempre hay que monitorear vía aérea superior luego de extubaciones,
porque ya hay los casos, las publicaciones de pacientes con angioedema hereditario, recibieron profilaxis a corto plazo para prevenir la crisis, tuvieron una intubación, los extubaron y luego del procedimiento de extubación, que es un trauma para la vía aérea, desencadenan una crisis. Entonces deben tener una vigilancia en los postquirúrgicos adecuada para evitar ese tipo de casos. Y la PLP o profilaxis a largo plazo, ¿cuándo la hacemos? Hay unos criterios, ahorita vamos a hablar de ellos, lo voy a dejar ahí en punta, ahorita hablaremos. Consideración siempre en cada consulta o atención de los pacientes, o sea, ¿mi paciente necesitará profilaxis a largo plazo o no? Siempre considerarlo. Debe haber un acuerdo médico-paciente sobre si sí, si no y con qué medicamento la voy a hacer. Valorar la efectividad cada 3 a 6 meses. Puede que la profilaxis que yo haya definido falló, ahorita hablaremos tal vez algún ejemplo de eso, y considerar pues los cambios si hay que hacerlos. Utilizar escalas. Ahora cuando Carlos Serrano nos hablaba de dermatitis, hablaba de las escalas para valorar control, seguimiento, etcétera. En angioedema hereditario también las hay, tanto para el control como para la calidad de vida de los pacientes. Y siempre valorar los efectos adversos de las terapias que yo defina como profilaxis a largo plazo para poder intervenirlos adecuadamente. ¿Qué tratamientos disponemos en Colombia? Colombia es un país supremamente afortunado en el manejo de esta enfermedad huérfana y es porque disponemos de todas las posibilidades de manejo de la enfermedad hasta donde vamos. Existen algunas por ahí en camino todavía, pero más o menos tenemos todo lo posible. Muy por encima de muchos otros países de la región. Hay países de nuestra región, de Latinoamérica, que ni siquiera tienen ácido tranexámico, que ya vamos a hablar de él. ¿Qué tenemos en Colombia? Para tratamiento de demanda, un antagonista del receptor B2, que ahorita les hablaba en la gráfica, se conoce como Icativan y lo que hace es bloquear el receptor para que la bradiquinina no actúe sobre él y por tanto no haya la crisis de angioedema. También tenemos el inhibidor de C1 derivado de plasma, es un derivado del plasma sanguíneo, es uno de los hemoderivados que se pueden extraer y pues se usa para reponer el que le falta al paciente. También hay un recombinante inhibidor de C1, se conoce como Conestat alfa, y existe la posibilidad de utilizar plasma fresco congelado. O sea, si no tengo más, puedo obtener plasma fresco congelado y ponérselo al paciente porque una de las proteínas que tiene el plasma fresco congelado es el inhibidor de C1. Sin cometer un error. Como estamos en la tecnología, hay hospitales donde podemos hacer plasmaféresis inmediata. Yo al paciente le saco sangre, lo paso por una máquina de plasmaféresis y obtengo plasma. Ese plasma del paciente no sirve porque no tiene inhibidor de C1. Ese error ya se cometió en Colombia. Se obtuvo plasma de un paciente con inhibidor de C1 y se lo volvieron a poner. El médico estaba perfectamente enfocado. Al paciente le falta eso, le tengo que poner plasma, sáquenle plasma, pásenlo por la máquina y lo volvemos a poner. Pero ese no sirve, tiene que ser de un paciente que sí lo tenga. Profilaxis a corto plazo. Inhibidor de C1 derivado de plasma, entonces se lo pongo al paciente en un lapso de dentro de las 6 horas previas al procedimiento que va a recibir. O también tengo las opciones de ácido tranexámico y danazol, les pongo aquí un asterisco porque pues ya disponemos del concentrado inhibidor de C1 derivado de plasma. Pero todavía se usan estos medicamentos para hacer prevención de crisis. Esto es profilaxia a corto plazo. Y a largo plazo contamos con la nadelumab, ahorita hablaremos un poco más de la eficacia y seguridad de este medicamento, y contamos con ácido tranexámico y danazol que todavía se usan, están en nuestro sistema de salud, pero cada vez se usan menos y en especial con el danazol hay que tener cuidado con ciertos efectos adversos que tiene el medicamento, tanto en la parte hormonal, no podemos usarlo en adolescentes, niños, etcétera, y también en el perfil lipídico, en otros efectos adversos que puede tener el danazol. ¿No cambia? Ya. Ahorita les dije que les dejaba en punta los criterios para considerar profilaxis a largo plazo, porque esa es una discusión. ¿Yo a quién se la inicio? Este que es uno de los consensos, acá uno de los consensos más actualizados publicados el año pasado, un panel Delphi definió unos criterios que calificaron de 1 a 9, le dieron un rango y dijeron cuáles consideran más importantes, pero no nos dijeron cuáles ni cómo usarlo, sino que nos dijeron, estos nos parecen como expertos los más importantes. El número de crisis al mes, la gravedad de las crisis y la localización de las crisis, eso es como intuitivo, ¿cierto?
O sea, si yo tengo muchas crisis al mes, pues me preocupa más mi paciente. O si la crisis es laringea y tuvo un compromiso grave de la vía aérea, me preocupa ese paciente. En segundo lugar, en el segundo grupo, la actividad de la enfermedad, el grado de control, la calidad de vida. Esto es pura clinimetría, la limitación de las actividades diarias pues por su enfermedad, el acceso al tratamiento a demanda, porque si yo no tengo posibilidad de tener tratamiento a demanda para manejar mis crisis, me preocupa mi paciente. La distancia pues al centro del lugar o centro de atención, si no tengo la posibilidad de autotratarme o si la crisis es muy grave. Si hay o no una posibilidad de adherencia a la profilaxis a largo plazo, eso puede hacerme pensar si le pongo o no le pongo la profilaxis a largo plazo al paciente o el tipo de profilaxis. Y en tercer lugar, en el tercer grupito, la duración de las crisis de angioedema, la satisfacción del paciente con el tratamiento a demanda y esa discusión que hay con el paciente y esa expresión de querer o no querer la enfermedad, ese negocio que hay médico-paciente para definir profilaxis a largo plazo. En este sentido, no pasa. Ya. La Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología avaló un trabajo que se ha hecho por un grupo de médicos colombianos que manejan el mayor grupo o cantidad de pacientes con angioedema hereditario en el país, donde varios participaron, llegaron a un consenso y construyeron una herramienta que está en un proceso próximamente de validación para tomar esa decisión, a quién le pongo profilaxis a largo plazo. Esto que les voy a mostrar es casi la parte ya final de donde va este tiempo. Son unos criterios que se evalúan en una herramienta que luego Takeda va a colocar en la web, será pública, posible de uso por médicos. Al principio hay una pregunta, ¿usted es médico o no es médico?, donde se califica el número de crisis y esto da unos criterios, cuántos son, la localización de las crisis y el número según el lugar que esté afectado. Angioedema control 3, que es una escala donde el punto de corte para si hay o no hay grado de control con la enfermedad es 10 y por eso está aquí y esto lo aplica el médico. Aquí están incluso estos signos de admiración, nos llevan a las ayudas de aplicación. La aplicación se puede pedir gratuita cuando es para uso no comercial desde la fuente original de la escala. Un test de calidad de vida, que es angioedema, evaluación de la calidad de vida. Aquí están los puntos de corte, no es objetivo ahorita hablar de esos puntos de corte. Cómo se ha sentido el paciente y cómo califica él su autopercepción del grado de control de la enfermedad. Esta otra respecto a la accesibilidad al tratamiento que tenga a demanda para manejar las crisis, si ha tenido o no eventos adversos asociados a esas crisis. Vean que esto nos está llevando a pensar en el angioedema en la escala de prioridades de la guía, y si hay alguna condición o comorbilidad particular que afecte la evolución del paciente. Y esto al final calcula y nos arroja un puntaje donde el punto de corte lo hemos establecido en 40, recuerden que va a haber un proceso de validación luego, que nos dirá si el paciente es candidato o no a profilaxis a largo plazo, para que cualquier médico se pueda orientar con esto. Sea que maneje el paciente en un programa de angioedema hereditario o porque lo va a derivar y va a decir, venga, este paciente me parece que es candidato a manejar profilaxis a largo plazo. Hablemos un poco de un medicamento que tenemos para manejo de profilaxis a largo plazo, que es lanadelumab. Este es el estudio pivotal publicado en el año 2018, donde se evaluó lanadelumab en 4 brazos. Hubo pues un periodo de lavado de cualquier otra profilaxis, un periodo de running donde los pacientes mínimo tenían que tener una crisis de angioedema en el mes previo al inicio del tratamiento. Unas dosificaciones de lanadelumab, 300 miligramos cada 2 semanas, 300 cada 4, 150 cada 4 o el grupo de placebo, y luego un seguimiento y hubo un estudio de extensión derivado de este mismo. Me devolví, perdón. Los criterios de inclusión: mayores de 12 años, que tengan confirmado inhibidor de angioedema por bajo nivel de inhibidor de C1, o sea tipo 1, tipo 2, que tenga la crisis en el periodo de running, que es el mes anterior, y unos criterios pues, de exclusión. Otras causas de angioedema, por ejemplo, eran un criterio de exclusión. Unos desenlaces que se evaluaban, obviamente los de la efectividad clínica o eficacia clínica del medicamento, unos de seguridad y unos exploratorios, donde el número de crisis era uno de los muy importantes ahí, pero también la gravedad de las crisis.
resultados. Vean la caída del número de crisis en el seguimiento de los pacientes. Estos son los brazos, 150 cada 4, 300 cada 4, 300 cada 2 semanas, más o menos un promedio de 2 crisis mensuales en el grupo placebo, 0.26 para el grupo de 300 miligramos cada 15 días. Una muy buena eficacia. Dentro de los secundarios, ¿cuáles necesitaron un tratamiento agudo? Hay crisis de angioedema que necesitan tratamiento. ¿Por qué? Porque es mínima. El paciente se le edematizó por aquí un bordecito de la palma de la mano, no se trata. Pero hay algunas que sí necesitan tratamiento, eso nos habla de la gravedad. ¿Cuáles requirieron tratamiento? Vean el grupo placebo 1.64, vean el grupo 300 miligramos cada 15 días. ¿Cuáles de ellas fueron moderadas a graves? Una vez más, grupo placebo, grupo de 300 miligramos cada 15 días. Y la medición después de 14 días, o sea, después de las 2 semanas de la primera dosis del medicamento. Vean también la diferencia tan importante respecto del grupo placebo con 2 a 0.22 en el grupo de 300 miligramos cada 15 días. Otra evaluación de esos exploratorios que había aquí, que era clasificación de la enfermedad, el estar libre de ataques, de crisis moderadas o graves. Vean el grupo placebo, tan poquitos que habían libres, y vean el grupo de 300 miligramos cada 15 días libres de ataques, 44%. Evaluación después del periodo de 70 a 180 días, o sea, tenemos ya varias dosis de usado del medicamento. Una vez más, el promedio de ataques en ese periodo como tal, o sea, quiero evaluar si la efectividad o la eficacia del tratamiento es a corto o a largo plazo. Y una vez más, vean la gran diferencia entre placebo y el grupo de 300 miligramos cada 15 días. Lo mismo respecto a la clasificación de libertad de ataques en ese periodo después de 70 días hasta los 182 días. Vean el grupo placebo y vean el grupo de 300 miligramos cada 15 días libres de ataques, casi el 77% de los pacientes sin crisis de angioedema. Una vez más, en ese periodo de más de 70 a 180 días, la gravedad que tiene que ver pues, con la crisis pues, que tienen los pacientes, y vean una vez más la gran diferencia que hay en el número de crisis de los pacientes respecto al grupo que tiene 300 miligramos cada 15 días. Se pegó, ya. Ya casi estoy para terminar. Esto es una evaluación de calidad de vida. La diferencia mínima clínica significativa es de 6 puntos para la escala evaluada pues, en el estudio. Grupo placebo, vean las ramas de tratamiento con lanadelumab, es significativo para cualquiera de las dosis en el cambio de calidad de vida, y obviamente para la dosis de 300 miligramos cada 15 días, como lo veíamos desde la eficacia clínica, es más significativo el cambio para evaluación de calidad de vida. Eventos adversos, esto es para cada una de las ramas. Se nota una cierta diferencia de cualquier evento adverso, pero vean los eventos adversos evaluados por el investigador y considerados relacionados tal vez con el medicamento. Son menores, pero también se nota una cierta diferencia, pero en la siguiente tabla se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con el sitio de aplicación del medicamento. Hay cierta y notoria relación. Esto es una inyección que se coloca subcutánea casi siempre en el abdomen, y algunos son relacionados con ellos. No hay tanta diferencia en cuanto a la expresión de enfermedad respiratoria, viral. Hay algo un poquitico más de dolor de cabeza. Por aquí hay un pequeño reporte de mareos. Incluso en la discusión de esto se habla que puede ser por el efecto vagal de la inyección subcutánea. Y estos son los estudios de extensión que fueron pues, más allá de lo que hablábamos por allá al principio, y cómo se mantiene en la extensión la reducción de ataques de los pacientes respecto del total de la cohorte, los que ingresaron luego de terminar el estudio pivotal, y vean que se mantiene esa gran diferencia en reducción de ataques de hasta un 87% para los pacientes. Y esto en esas otras evaluaciones respecto a los que requirieron tratamiento agudo, en cuanto a la gravedad, simplemente miren las gráficas y la gran diferencia que hay, los porcentajes tan significativos que hay para la totalidad de la cohorte, 93%, 84%, 96%. En cuanto a la eficacia, ya en este caso es efectividad porque esto es extensión,
del tratamiento con lanadelumab, que es profilaxis a largo plazo para el control de los pacientes. Como conclusión, sospechar angioedema hereditario cuando hay angioedemas recurrentes, cuando no tiene urticaria, si hay un antecedente familiar con mayor razón, aunque no siempre se cumple, si aparecen en infancia o adolescencia, hasta el 25% de los pacientes no tienen antecedente familiar, si hay esa sintomatología abdominal que no me cuadra con otra cosa, edema de vía aérea, falta de respuesta a antihistamínicos, glucocorticoides o epinefrina, que es desafortunadamente el tratamiento que siempre hacemos en el servicio de urgencias, pero el paciente pues no va a responder a eso. Siempre medir el inhibidor de C1 para poder confirmar el diagnóstico. El complemento C4 es una prueba de tamiz, no de diagnóstico. Consideraciones del tratamiento a demanda, a corto plazo y a largo plazo que estuvimos hablando. Colombia somos país afortunado que contamos con todas las posibilidades de tratamiento cubiertas por el sistema de salud. Las herramientas de equilimetría para el angioedema hereditario son importantes, en especial para definir profilaxis a largo plazo. Incluso para esto, pues lo que les mostraba y que próximamente va a estar al servicio de todos los médicos para definir esa profilaxis con el aval de la asociación y el apoyo de Takeda, y la eficacia y seguridad de uno de los tratamientos más eficaces y efectivos que tenemos para controlar los pacientes como profilaxis a largo plazo. Nuevamente recordarles, Día Mundial del Angioedema, 16 de mayo en próximos días, y muchas gracias. Gracias, doctor.